Era una tarde tranquila en Jerusalén, 8 días después de la resurrección de Jesús. El sol comenzaba a descender sobre las colinas de Judea y las sombras se alargaban en las estrechas calles de la ciudad santa. Los discípulos estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas, aún temerosos de las autoridades judías que habían crucificado a su maestro apenas días atrás. La atmósfera era tensa, pero también llena de una extraña mezcla de esperanza y confusión. La mayoría de ellos habían visto algo imposible. Jesús había vuelto, había atravesado las puertas cerradas, les había mostrado sus heridas y les había hablado de paz. Pero entre ellos estaba Tomás, quien no había estado presente cuando Jesús se apareció a los demás la primera vez. Tomás, también conocido como Dídimo, que significa el gemelo, era un hombre conocido por su lealtad, pero también por su naturaleza práctica y realista. No era alguien que creyera en cuentos fantásticos o ilusiones. Había seguido a Jesús fielmente durante 3 años, había sido testigo de milagros extraordinarios, había escuchado enseñanzas que transformaban vidas. Incluso había estado dispuesto a morir con Jesús cuando otros dudaban. Pero ahora, enfrentado con la noticia de una resurrección, algo dentro de él se resistía. Mientras los otros discípulos hablaban emocionados sobre cómo habían visto al Señor, describiendo cómo había aparecido de la nada, cómo les había mostrado las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado, Tomás escuchaba con escepticismo creciente. Quizás pensaba que estaban alucinando por el dolor y la pérdida. Quizás creía que habían visto un fantasma o una visión. O tal vez, en lo profundo de su corazón, tenía miedo de volver a creer, de volver a esperanzarse, solo para ser decepcionado nuevamente. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás con determinación. No era suficiente el testimonio de sus hermanos. Necesitaba pruebas tangibles, evidencia física. Necesitaba tocar, ver, experimentar por sí mismo lo que ellos afirmaban haber presenciado. Los días pasaron lentamente. Tomás convivía con la tensión de estar rodeado de personas que afirmaban haber visto algo que él consideraba imposible. Mientras tanto, los otros discípulos continuaban testificando insistentemente sobre lo que habían experimentado, tratando de convencer a su compañero escéptico. Pero Tomás permanecía firme en su incredulidad. Entonces llegó el 8º día. Una vez más, los discípulos estaban reunidos en la misma casa, con las mismas puertas cerradas por el mismo miedo. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Estaban conversando, quizás orando, cuando de repente, sin aviso previo, sin que ninguna puerta se abriera, Jesús apareció en medio de ellos, de pie, real, tangible. «Paz a vosotros», dijo con una voz que Tomás reconoció inmediatamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era él, realmente era él, pero lo que sucedió a continuación dejó a Tomás completamente desarmado. Jesús, mirando directamente a Tomás, como si hubiera estado presente en aquella conversación días atrás, como si hubiera escuchado cada palabra de duda que había pronunciado, añadió con una mezcla de compasión y desafío: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Jesús conocía sus palabras exactas, conocía sus dudas más profundas, y en lugar de condenarlo, le estaba ofreciendo precisamente lo que había pedido: la oportunidad de verificar, de tocar, de comprobar por sí mismo la realidad de la resurrección. Tomás se quedó paralizado. La habitación pareció detenerse. Todos los ojos estaban sobre él. Jesús extendía sus manos marcadas, mostrando las heridas que habían sido infligidas por los clavos romanos.
Su costado aún llevaba la cicatriz de la lanza que había confirmado su muerte en la cruz. Pero Tomás ya no necesitaba tocar. La evidencia estaba frente a él, no solo en las heridas físicas, sino en la presencia misma de Jesús, en la forma en que lo miraba con amor, en la manera en que conocía su corazón mejor que él mismo. Abrumado por la presencia de Jesús y la evidencia irrefutable de sus heridas, Tomás cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras las palabras brotaban desde lo más profundo de su ser. «Señor mío y Dios mío», era más que un reconocimiento de la resurrección. Era una confesión de fe en la divinidad absoluta de Jesús. Tomás no solo estaba diciendo, «Estás vivo», estaba declarando, «Eres Dios». Era la confesión de fe más poderosa pronunciada por cualquier discípulo hasta ese momento. Jesús, con una sonrisa compasiva, una sonrisa que contenía comprensión, amor y también una suave corrección, respondió, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta historia no es solo sobre un discípulo que dudó hace 2000 años. Es sobre cómo Jesús responde a nuestras dudas con paciencia y amor. Tomás no fue rechazado por sus preguntas. En cambio, Jesús se acercó a él y le dio exactamente lo que necesitaba para creer. Pero también nos enseñó que hay una bienaventuranza especial para aquellos que confían sin necesidad de pruebas visibles. 3 lecciones que cambiarán tu vida. Primera lección: Jesús no rechaza nuestras dudas, sino que las encuentra con verdad y gracia. Tomás no fue castigado por sus dudas. Jesús no lo avergonzó delante de los demás discípulos ni lo expulsó del grupo. No le dijo, «Tu fe es débil, ya no eres digno de seguirme». En lugar de eso, con paciencia infinita, le dio pruebas concretas para fortalecer su fe. Esto nos revela algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él no teme nuestras preguntas. No se ofende por nuestras dudas. Entiende que somos humanos, que vivimos en un mundo donde el dolor, la pérdida y la desilusión son reales. Jesús sabe que a veces necesitamos más que palabras, necesitamos encuentros personales con su presencia. Hoy muchos de nosotros luchamos con dudas similares. Dudamos de que Dios realmente nos escuche cuando oramos. Dudamos de que Él tenga un plan para nuestras vidas cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Dudamos de su bondad cuando enfrentamos tragedias que no podemos explicar. Y a menudo nos sentimos culpables por esas dudas, como si tenerlas nos hiciera malos cristianos. Pero la historia de Tomás nos enseña lo contrario. Jesús no rechaza a los que dudan, se acerca a ellos. No condena a los que hacen preguntas sinceras, les da respuestas personalizadas. La clave está en llevar nuestras dudas a Él, no alejarnos de Él por causa de ellas. Segunda lección: la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Tomás necesitaba ver para creer, y Jesús se lo permitió. Pero luego le recordó que hay una bendición especial para aquellos que creen sin ver. Esto no significa que Jesús esperaba que Tomás creyera ciegamente, ignorando la evidencia o la razón. Significa que la verdadera fe trasciende la necesidad de pruebas constantes. La fe no es ciega, está basada en la relación y la confianza. Tomás había caminado con Jesús durante 3 años. Había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas, había experimentado su amor. Tenía fundamentos sólidos para creer, pero el trauma de la crucifixión había sacudido esos fundamentos. Muchos de nosotros experimentamos algo similar. Tenemos momentos de fe fuerte, donde sentimos la presencia de Dios de manera tangible. Pero luego vienen las tormentas de la vida y esos momentos parecen lejanos. Comenzamos a dudar de lo que una vez experimentamos. Nos preguntamos si realmente fue real o si solo nos lo imaginamos.
La historia de Tomás nos enseña que la fe genuina no es nunca dudar, sino seguir buscando a Jesús incluso en medio de las dudas. Tomás no abandonó a los otros discípulos. No dejó de reunirse con ellos. Seguía allí, en la casa, cuando Jesús apareció por segunda vez, y eso hizo toda la diferencia. Tercera lección. Jesús se revela a los que lo buscan sinceramente. Tomás no era un incrédulo obstinado que rechazaba la posibilidad de la resurrección por orgullo o rebelión. Era un hombre que había sido profundamente herido por la muerte de Jesús, que tenía miedo de creer nuevamente solo para ser decepcionado. Era un hombre que quería estar seguro, que necesitaba algo más que rumores o testimonios de segunda mano. Jesús honró su búsqueda sincera y se reveló a él de una manera personal y directa. No solo apareció en general al grupo, sino que habló específicamente a Tomás, abordando sus dudas particulares, ofreciéndole exactamente lo que había pedido. Esto es profundamente reconfortante. Significa que Dios no es un Dios distante e indiferente. Es un Dios que se revela personalmente a aquellos que lo buscan con sinceridad. Puede que no siempre sea de la manera que esperamos, puede que no sea en el tiempo que queremos, pero Él responde a los corazones honestos que lo buscan. La pregunta que Jesús te hace hoy. Hoy, Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a Tomás. ¿Qué necesitas para creer? ¿Eres como Tomás? ¿Tienes dudas, pero en el fondo deseas creer? No estás solo. La mayoría de los creyentes pasan por temporadas de duda. Lo importante no es la ausencia de dudas, sino qué haces con ellas. ¿Qué pruebas estás buscando? ¿Una señal visible? ¿Una respuesta específica a la oración? ¿Una experiencia personal e innegable con Dios? Jesús conoce tu corazón. Él sabe exactamente lo que necesitas y aunque puede que no te dé exactamente lo que pides, te dará lo que realmente necesitas para crecer en fe. ¿Estás dispuesto a confiar incluso sin ver? Jesús no te pide que ignores tus preguntas o que apagues tu mente. Él te invita a llevar tus dudas a Él, a permanecer en comunidad con otros creyentes mientras buscas respuestas y a permitir que Él se revele a ti de la manera que solo Él sabe es mejor para ti. De la duda a la fe. La historia de Tomás nos enseña que la fe no es ciega, sino basada en una relación real con Jesús. Él no nos pide que creamos sin fundamento, sino que confiemos en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas que quisiéramos. Jesús no se ofende por nuestras dudas honestas. Él nos invita a acercarnos, a hacer preguntas, a buscar respuestas. Y cuando lo hacemos con un corazón sincero, no con cinismo o rebeldía, sino con un deseo genuino de conocer la verdad, Él se revela a nosotros de maneras que nunca imaginamos. El camino de Tomás desde la duda hasta la fe más profunda nos muestra que Dios puede usar incluso nuestro escepticismo para llevarnos a una fe más madura y auténtica. A veces, las personas que más dudan terminan siendo las que tienen la fe más fuerte, porque han luchado con las preguntas difíciles y han encontrado respuestas sólidas. La bendición de creer sin ver. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una promesa directa para nosotros hoy. Vivimos 2000 años después de estos eventos. No podemos meter nuestro dedo en las heridas de Jesús como Tomás. No podemos verlo físicamente caminando en las calles de Jerusalén. Pero podemos experimentar su presencia y su amor de maneras reales y tangibles. Podemos ver su obra en nuestras vidas y en las vidas de otros. Podemos sentir su paz en medio de las tormentas. Podemos conocer su guía cuando enfrentamos decisiones difíciles y cuando elegimos confiar en Él a pesar de no ver con nuestros ojos físicos. Recibimos una bendición especial. La pregunta final es:
¿Confiarás en Jesús incluso cuando no tengas todas las respuestas? ¿Elegirás creer basándote no solo en la evidencia visible, sino en la relación que construyes con Él día a día? Tomás pasó de ser el incrédulo a ser el discípulo que hizo la confesión de fe más poderosa. Señor mío y Dios mío. Su duda se transformó en convicción absoluta, su escepticismo se convirtió en adoración profunda, y esa misma transformación está disponible para ti hoy.